vamos a ver qué es el dominio de una función y también su imagen o recorrido. Y lo vamos a ver de una manera diferente, con un dibujo en lugar de una función. Y luego esto lo aplicaremos a las diferentes funciones. Entonces, ¿qué significa el dominio de una función? Significa que tenemos que decir exactamente dónde se sitúa esta casa en la pizarra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si ponemos un eje de coordenadas, en este caso que pasa por el centro de la casa, y lo hacemos una escala hacia menos x con los negativos, hacia más x con los positivos y lo mismo hacia más y hacia menos y, entonces el dominio lo vamos a decir siempre en el eje de las x viniendo desde la parte negativa hacia la positiva. Es decir, el dominio lo decimos de izquierda a derecha en el eje de las x. O sea que dominio en el eje de las x e imagen o recorrido lo diremos en el eje de las y viniendo de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, esto es la imagen o recorrido. Se llama de las dos maneras, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a decir entonces? Pues vamos a ir diciendo en qué número empieza el dibujo. Cuando venimos por el eje de las x, nos fijamos en la parte lateral izquierda de la casa, ¿vale? Porque lo que vamos a mirar es la parte izquierda, el primer punto donde aparece la casa. Ese punto es -1. Seguimos andando hacia la derecha y el último punto donde deja de estar la casa es en el +1. Entonces decimos que el dominio, el lugar donde se encuentra la casa cuando la miramos en el eje de las x, es desde el -1 hasta el 1. Eso se pone en forma de intervalo, porque quiere decir que todos los puntos que están entre el -1 y el 1 son puntos de la casa. Lo ponemos como intervalo y cuando lo ponemos como intervalo lo podemos poner como intervalo abierto o intervalo cerrado. En este caso, como el valor -1 es una pared de la casa y el valor 1 también, entonces en este valor concreto de -1 y de 1 existe casa. Entonces lo pongo como intervalo cerrado porque la casa pertenece, ese punto, -1 y 1, coinciden justo con la casa y existencia de la casa en ese punto. Entonces el dominio de esta función será de -1 cerrado a 1 cerrado. Muy bien, entonces ya tenemos situados los laterales de la casa. Ahora vamos a ver dónde empieza la casa, su parte de abajo y su parte de arriba, donde termina. Entonces, por eso venimos siempre desde abajo hacia arriba y en el momento que nos encontramos con el suelo de la casa, aquí empieza la existencia de esta casa. Entonces, en el valor -1 empieza la casa por abajo y en el valor 2 termina la casa, llegamos al final del tejado, aquí termina la casa. Más arriba ya no hay casa, por debajo de este valor no hay casa. Y lo mismo en el eje de las x, más allá del -1 no existe la casa, ¿vale? Por eso decimos existencia de una función. Existe o no existe, si está o no está. Eso es lo que estamos determinando cuando decimos el dominio y el recorrido o imagen de una función. Decimos dónde empieza por la izquierda, dónde termina por la derecha, dónde empieza por abajo y dónde termina por arriba. Y así de esa manera decimos exactamente dónde existe. Muy bien, pues entonces según eso la imagen o recorrido en este caso será desde -1 cerrado también, porque el suelo de la casa existe, hasta 2. Entonces lo pondremos intervalo cerrado, -1, 2. Espero que de esta manera te haya quedado más claro lo que es la existencia de una función. Y ahora solo nos queda verlo con funciones, con diferentes ejemplos.